Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar y ha generado un torbellino de emociones en las redes sociales y en los corazones de muchos fans. Nos vamos a adentrar en el fascinante, y a veces un poco turbulento, mundo de las celebridades, y en particular, vamos a analizar esa declaración tan contundente que ha puesto a todos a especular: Kerem, no me importa el anillo de Anne, ella sigue siendo mía. ¡Guau! Solo con leerlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Este título, que suena casi a película o a un capítulo de telenovela, nos plantea muchas preguntas. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una simple fanfarronería, una muestra de amor incondicional, o quizás una respuesta a alguna situación específica que ha pasado desapercibida para muchos? Hoy vamos a desgranar esto, a intentar entender las posibles interpretaciones y a compartir con ustedes algunas reflexiones. Y antes de que nos pongamos manos a la obra, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante, sobre todo, de mucho corazón. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vayamos directamente al grano. El título, Kerem, no me importa el anillo de Anne, ella sigue siendo mía, ¿a quién creen que se refiere? Inevitablemente, nuestra mente vuela hacia dos nombres que han estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco y más allá: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ellos, que protagonizaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión, cuyo romance parecía sacado de un cuento de hadas, y que para muchos, a pesar de las idas y venidas, siguen siendo la pareja. Entonces, cuando escuchamos o leemos una frase como esta, lo primero que nos viene a la mente es la posibilidad de que se trate de Kerem hablando sobre Hande, o quizás alguien hablando ** Kerem y Hande, o incluso un fan expresando su sentir. Sin embargo, el contexto más probable, y el que ha generado el revuelo, es que estas palabras sean una declaración proveniente, de alguna manera, de Kerem Bürsin, o dirigidas hacia él, o interpretadas por el fandom como una expresión suya. La mención del anillo de Hande es la pieza clave aquí. ¿A qué anillo se refiere? ¿Un anillo de compromiso? ¿Un anillo de amistad? ¿Un regalo? La ambigüedad es precisamente lo que alimenta la especulación. Si tomamos la frase literalmente, y asumimos que es Kerem quien la dice, implicaría que, a pesar de que Hande pueda tener algún tipo de anillo que sugiera una nueva relación, o un compromiso, o simplemente un accesorio significativo, para él, su conexión con Hande es lo que verdaderamente importa. Que, independientemente de lo que este anillo represente para ella o para el mundo exterior, en su corazón, ella sigue siendo suya. Esto evoca una posesividad, sí, pero también puede interpretarse como una profunda seguridad en su vínculo, una convicción de que su historia juntos es tan fuerte que trasciende cualquier símbolo externo. Pensemos en las diferentes etapas por las que una pareja famosa atraviesa. Están las etapas iniciales de noviazgo, donde cada gesto es analizado con lupa. Luego, si la relación se consolida, llegan los rumores de compromiso, bodas, y a veces, lamentablemente, las rupturas. La relación entre Kerem y Hande tuvo sus altos y bajos, y el público estuvo allí, observando, comentando, y a menudo, deseando que volvieran a estar juntos. El anillo de Hande podría ser un indicio de una nueva etapa en su vida personal. Quizás Hande ha sido vista luciendo un anillo particular, y los fans, siempre ávidos de noticias, han empezado a especular sobre su significado. En el mundo de las celebridades, un anillo en el dedo correcto puede significar un compromiso, una relación seria, o simplemente un gusto personal. Y es aquí donde entra la frase de nuestro título. Si Kerem, ante la posibilidad de que este anillo signifique algo más para Hande, declara que ella sigue siendo mía, está enviando un mensaje muy claro. Podría ser una forma de decir:
no importa si hay otros hombres en su vida, no importa si lleva un anillo que parezca indicar un compromiso, mi conexión con ella es única y nada de eso cambia lo que siento o lo que considero nuestro. Es una declaración de propiedad emocional, de una creencia arraigada en la profundidad de su historia compartida. Esto, por supuesto, puede ser visto de diferentes maneras. Para algunos, será romántico, un signo de un amor que no se rinde, que ve más allá de lo superficial. Para otros, puede sonar un poco posesivo o incluso desesperado, dependiendo de cómo se interpreten sus intenciones y la situación real. Otra perspectiva es que la frase no sea literal, sino más bien una expresión metafórica o un deseo del fandom. A veces, los seguidores proyectan sus propios deseos y esperanzas en sus ídolos. Quizás esta frase es la voz de aquellos que anhelan ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, y que, ante cualquier indicio de que Hande pudiera estar avanzando en su vida sentimental, sienten la necesidad de aferrarse a la idea de que, en algún nivel, ella sigue perteneciendo, de alguna manera, a ese capítulo de su vida que compartieron. Es la nostalgia, el apego a una pareja que conquistó sus corazones. Analicemos las posibles razones por las que alguien, especialmente si es Kerem, podría hacer una declaración así. Primero, podría ser una respuesta directa a un rumor o a una foto específica. Si Hande aparece en público luciendo un anillo llamativo, y los medios o los fans empiezan a especular sobre un nuevo novio, Kerem podría sentir la necesidad de aclarar su posición, aunque sea de una forma indirecta. Segundo, podría ser una manifestación de sus sentimientos persistentes. Las relaciones entre celebridades a menudo son intensas y públicas. Las rupturas, cuando ocurren, son igualmente observadas. Si Kerem todavía tiene sentimientos profundos por Hande, es posible que se aferre a la idea de que su conexión es especial y duradera, independientemente de las circunstancias externas. La frase, ella sigue siendo mía, podría ser una forma de expresar esa esperanza o esa convicción. Tercero, podría ser una estrategia. En el mundo de las redes sociales y la farándula, a veces las declaraciones ambiguas o controvertidas sirven para mantener la atención, generar debate, en última instancia, mantener a los fans comprometidos. Si bien no sugiero que este sea el caso, es una posibilidad a considerar en el contexto mediático actual. Ahora, ¿qué hay del anillo? El anillo, en muchas culturas, es un símbolo de unión, de compromiso, de posesión e incluso de estatus. Un anillo de compromiso es, quizás, el ejemplo más obvio. Si Hande está usando un anillo que se parece a uno de compromiso, y Kerem declara que ella sigue siendo mía, está, de alguna manera, desafiando o minimizando el significado de ese símbolo en relación con su propia conexión. Es como si dijera, ese anillo es una formalidad, o una distracción, pero lo que tenemos, o tuvimos, es algo más profundo que no puede ser anulado por un pedazo de metal. También, el anillo podría ser simbólico de otra cosa. Quizás un anillo que él le dio en el pasado, y ella lo sigue usando. En ese caso, la frase adquiriría un matiz de no importa lo que pase o lo que lleves ahora, siempre habrá algo de ti que me recuerde a nosotros, y yo seguiré sintiendo esa conexión. Es crucial recordar que estamos hablando de figuras públicas, y gran parte de lo que vemos o leemos está mediado por la interpretación de los medios, de los fans y, a veces, por la propia voluntad de los involucrados de controlar su narrativa. La frase puede haber sido sacada de contexto, malinterpretada, o incluso inventada. Sin embargo, el hecho de que haya resonado y generado tanta discusión nos dice algo sobre la fuerza del vínculo percibido entre Kerem y Hande, y sobre el deseo del público de verlos felices, ya sea juntos o por separado. La frase, ella sigue siendo mía, puede evocar una imagen de amor eterno, de un alma gemela innegable, de una conexión tan fuerte que trasciende el tiempo y las circunstancias. Puede ser vista como la declaración de un hombre que está seguro de sus sentimientos y cree que su relación con Hande es algo especial que no se desvanece fácilmente. Es la idea de que,
a pesar de las apariencias, de los rumores o de los nuevos capítulos que cada uno puede estar escribiendo en sus vidas, hay una esencia que permanece, un vínculo que, para él, aún los une. Por otro lado, también puede ser un reflejo de la dificultad de dejar ir, de la persistencia de los sentimientos, o incluso de la posesividad que a veces acompaña a las relaciones intensas. En el mundo del espectáculo, donde todo es tan fugaz, aferrarse a algo que se considera propio puede ser un mecanismo de defensa o una forma de mantener la esperanza viva. Lo que sí es innegable es que esta frase, sea cual sea su origen o intención real, ha logrado reavivar el debate sobre la relación entre Kerem y Hande. Ha hecho que los fans vuelvan a especular sobre sus sentimientos, sobre su pasado y sobre su futuro. Y en este sentido, ha cumplido su propósito de generar conversación y mantener a la pareja en el radar. Entonces, para resumir, hemos explorado las múltiples interpretaciones de la intrigante frase, Kerem no me importa el anillo de Hande, ella sigue siendo mía. Hemos considerado la posibilidad de que sea una declaración directa de Kerem, una respuesta a rumores o una manifestación de sentimientos persistentes. También hemos analizado cómo el anillo puede ser un símbolo clave en esta narrativa y cómo la frase puede interpretarse desde un ángulo romántico o desde uno más posesivo. Y, por supuesto, no hemos descartado la idea de que pueda ser una expresión del deseo del F. Andom. Independientemente de la verdad detrás de estas palabras, es fascinante ver cómo una simple frase puede generar tanto debate y mantener viva la llama de la curiosidad sobre las vidas de nuestras celebridades favoritas. El amor, las relaciones, los símbolos como el anillo, y la forma en que interpretamos todo esto, son temas universales que resuenan en todos nosotros. Hemos llegado al final de este análisis, y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la interpretación más acertada de esta frase? ¿Creen que Kerem realmente sentiría algo así? ¿O quizás son los fans expresando su anhelo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y siempre es un placer debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente les guste este tipo de contenido. Y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y ayúdennos a seguir creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo y por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao, chao.